Viajamos hasta la provincia de Ourense, señores, hasta el monasterio de Santa María de Montederramo. Hasta la desamortización de Mendizábal estaba considerado como uno de los cenobios con mayor poderío económico y social. A mediados del siglo XX fue declarado bien de interés cultural. Estamos en Montederramo, un extenso municipio ourensano de Terra de Caldelas. 8 centenares de vecinos se extienden por los más de 135 kilómetros cuadrados de sierras y valles. Esta es una villa habitada por antiguos pobladores que dejaron su paso marcado en piedra. Es testigo de ello a Pontebella, un paso empedrado de origen romano que esquiva las aguas del río Tavenxa, afluente del potente río Mao. El puente consta de 3 arcos semicirculares y bóvedas de medio punto. A esta senda también se la conocía como Vía 18, unía Braga con Asturias. Pero es sin duda el monasterio de Santa María de Montederramo la construcción estrella del municipio. Se hace presente en toda la plaza, al igual que este carballo centenario, que se ha convertido en el emblema de la villa y ya figura en su escudo. El convento de Montederramo se fundó en el siglo X. Los monjes que aquí vivían seguían la orden benedictina, pero se cree que el templo primitivo se ubicaba en la parroquia de Seoane Bello. Gracias a las donaciones de Alfonso VII, el edificio fue un importante centro de artes y estudio y la principal fuente social y económica de la zona. Las orígenes de este monasterio datan del siglo XII, eran románicas, pero después de las reformas del XVI y el primer tercio del XVII, lo único que se conserva del románico es la planta de la iglesia, que es de cruz latina, y un ventanal en el claustro procesional. Aquí se encontró el primer testimonio escrito que tenemos del topónimo Ribeira Sacra, en el documento fundacional del monasterio de Montederramo de 1124. En el año 1528 el actual convento se unió a la Orden del Císter, iniciando la reconstrucción del edificio. La fachada de la iglesia sufrió varias modificaciones, la última de ellas en el siglo XVII. Es plana y sin torres. Sobre el tímpano destaca una hornacina de medio punto que sostiene la imagen de Santa María, patrona del monasterio. En el interior de la iglesia, un enrejado de madera ornamentada de 1769 separa el espacio dedicado al culto de la comunidad de monjes de la del resto de beatos. El templo, de 3 naves y planta de cruz latina, destaca por la amplitud del espacio y por las grandes pilastras que lo separa. El retablo mayor de la iglesia es uno de los primeros de estilo barroco de Galicia. En 9 paneles se representan escenas de la vida de la Virgen y de Cristo. Accedemos al coro por el interior del monasterio. La brillante restauración que se realizó en esta parte de la iglesia refleja la importancia económica de la que disponía el cenobio. No se han recuperado todas las tablas, solo 21, y en ellas se representan escenas bíblicas y de la Orden del Císter. El monasterio dispone de 2 claustros. El reglaro procesional es el más antiguo. Se comunicaba directamente con la iglesia y era en el que vivían los monjes. La parte baja es del gótico tardío. La parte superior sigue un estilo renacentista. A principios de los 80 este espacio fue rescatado de su estado ruinoso y empezó a utilizarse como colegio. El segundo claustro, llamado de la portería u hospedería, es de estilo renacentista. El claustro de hospedería, que aquí es donde recibían a los peregrinos, a los huéspedes, incluso a gente que incluso ellos dieron clases de arte, de medicina, y entonces aquí se alojaban los alumnos, y dentro era el claustro procesional. En el centro ellos daban sus paseos, sus procesiones, y justo en el centro del claustro procesional había una fuente donde ellos se lavaban las manos antes de ir a comer.
En este claustro destaca la ornamentación, especialmente los numerosos medallones de antiguos reyes o el escudo de los farmacéuticos. En el centro del claustro cultivaban las plantas medicinales y luego las preparaban en la botica que había en uno de los bajos. El mayor auge de este monasterio fue a finales del siglo XVII hasta la desamortización, que fue en el año 1835. Tras la desamortización de Mendizábal en el siglo XIX, el claustro pasó a manos de particulares y hoy todavía son viviendas privadas y negocios. A pocos kilómetros de la capital, junto a la carretera, destaca el conjunto religioso de Marrubio. Lo componen la capilla de San Antón, un cruceiro y un peto de ánimas protegido con un baldaquino. La característica principal de este conjunto es la policromía del cruceiro. Del peto de ánimas solo se conservan las hornacinas.